con esto vamos a iniciar la clase, ¿no? Entonces, regresando un poquito a las páginas del libro, el siguiente tema que nos tocaba ver son las diagonales, ¿sí? Perdón, es esta página. Entonces, esta fórmula que ven aquí, n-3, es la relación que se utiliza para calcular el número de diagonales que existen en un polígono convexo regular. ¿Cómo funciona esto? O digamos, ¿cuál es el tipo de preguntas que les pueden hacer? Digamos que les colocan un heptágono, ¿sí? Dejen borrar todas estas líneas. De hecho, el objetivo es que las hagamos aquí. Entonces queremos ir encontrando cuántas diagonales hay a partir de cada punto, ¿sí? Entonces, en principio, cuando les hagan esa pregunta, ustedes lo pueden hacer a través de un dibujo, como se los voy a mostrar aquí. Ustedes pueden escoger el punto que ustedes quieran. Por ejemplo, podemos seleccionar este de aquí. Entonces, vimos que la definición de diagonal es cualquiera de los puntos no consecutivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no se vale que esta sea diagonal ni que esta sea diagonal porque son puntos consecutivos. Tenemos que ir a cualquier no consecutivo. Este es un punto consecutivo. Luego este es un punto no consecutivo. Este es otro punto no consecutivo diferente. Este es otro punto no consecutivo diferente. Y este es otro punto no consecutivo distinto. Entonces vean que a partir de este punto encontramos 4 líneas, es decir, 4 diagonales. Entonces, cuando les pregunten o les soliciten calcular el número de diagonales a partir de un punto, se puede hacer así. Ahora, pudieron haber escogido cualquier otro punto, por ejemplo, este de aquí abajo. Entonces trazan la línea, escogen este punto y los trazan a puntos no consecutivos, que son estos de acá. ¿Sí? No se vale estos dos porque son consecutivos. Y ya nada más nos faltarían los dos de por acá. Entonces vean que se vuelven a formar otra vez 4 diagonales. Si ustedes escogen cualquier otro punto, siempre van a poder formar las 4 diagonales, digamos, sin ningún problema, ¿sí? No sé si queda alguna duda con esto. No, profe. Sale. Entonces vamos a poner otro, digamos, otro ejemplo. Supongamos que ustedes les dan una figura de 20 lados, ¿sí? Un polígono regular de 20 lados. ¿Qué es ese? Si se fijan, se ve ya prácticamente como un círculo, pero bueno, ahí se ven los puntos, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿cuántas diagonales diferentes tiene este? Pues sí, anda chafeando. Muchas gracias. Ahí disculpen las interrupciones. Bueno, entonces retomo. Ahora hay una figura de 20 lados. Entonces, ustedes para encontrar las diagonales, pues en principio se podrían poner a hacerlo a través de un trazado. O sea, esta sería la primera. Esta sería la última, ¿no? Entonces, ¿cuántas diagonales hay en total? Las pueden contar o pueden utilizar la fórmula. Son 20 lados. 20 menos 3, ¿cuánto les da? 17. 17. Entonces, esta tiene 17 diagonales a partir de un solo punto, ¿sí? Pueden usar esa fórmula o en su defecto, pues pueden ponerse a contar todos estos puntos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y aquí van a acabar en el 17, ¿sí? Entonces vean que son como preguntas, son cosas muy, muy simples, muy sencillas, pero bueno, son diferentes maneras de abordarlo. Ahora vamos a regresar para acá, ¿sí? A nuestro problema original. Lo siguiente que les pueden pedir calcular, que es esta parte del libro, es las diagonales en total que existen en el polígono, que se pueden hacer a través de esta fórmula. Entonces, cuando no son muchos lados, también se pueden contar a mano. Por ejemplo, aquí ya llevamos 4 y vamos a ponerlas de ese mismo color azul para identificarlas. Luego vamos a poner otro color diferente. Vamos a poner aquí un color rojo y vamos a trazar
diagonales a partir de aquí. Pues como es de esperarse, vamos a encontrar otras 4, ¿no? Que van a corresponder justamente a estas. Y las vamos sumando para encontrar el total. Entonces, este siguiente punto nos generó otras 4 diagonales, que las pongo de color rojo. Entonces ya tengo el punto 1, el punto 2, los puntos que vamos haciendo los voy a ir así como que marcando, para que no confundirnos, no repetirlos. Ya hicimos este, nos falta este, ahora vamos a este nuevo punto, vamos a ponerle un color naranja. No, mejor algo que resalte más, este verde. Entonces vean, de aquí para acá ya no se vale que haga la línea verde, esa diagonal ya está contada en el 4 azul, entonces tengo que encontrar diagonales distintas que no se repitan. Esa sería una, esta sería otra, y esta de por acá es una tercera diagonal. Entonces, a partir de ese siguiente punto, encontramos esas 3 diagonales, ¿sí? Veo que hay dudas o comentarios. Si se conectaron tarde, no se preocupen, a mí también se me está yendo el internet. A lo mejor es algo que está ocurriendo en toda la ciudad. Pero bueno, pasa. Pero en el caso aquí del comentario de Evelyn, ya saben, la clase la estamos grabando. Ayer no le subí la clase, una disculpa por eso, pero sí está grabada. Entonces hoy le subo 2. ¿Sí? Bueno, entonces en el siguiente punto ya encontramos estas 3. Y luego vamos a este nuevo punto. Aquí vamos a tratar de buscar un color así medio chillante. Puede ser el amarillo. Entonces vean, aquí ya hay 2 diagonales. Entonces yo ya nada más debo de poner 2 para hacer la cuenta correctamente. Entonces es esta y es esta. Y de ahí sale ese 2. Y ya nomás me falta este punto. Este último punto pues ya nomás tiene una diagonal, ¿sí? Entonces esta última diagonal la vamos a poner de negro. ¿Sí? Entonces trazamos de aquí para acá, que era la que nos faltaba. Y de ahí sale ese 1. Sumamos todos los números y van a ver que un heptágono tiene en total 14 diagonales. Entonces cuando las figuras no tienen muchos lados, como es el caso de un heptágono, un octágono o figuras de ahí para abajo, pues es perfectamente viable que ustedes obtengan el total de diagonales por medio de un conteo, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando las figuras empiezan a ser de muchos lados como la de acá, pues imagínense, encontrar el total de diagonales de esta figura pues es una cosa así media monstruosa y media complicada. Entonces es aquí donde nos va a ser bastante útil esta segunda fórmula. Entonces para avanzar, perdón, este es el formulario final, ahorita se los ponemos, pues vamos a utilizar esta, que es el total de diagonales. Entonces ese 14 se puede obtener perfectamente a través de esa fórmula. De hecho, sin ni siquiera la necesidad de dibujar la figura. Sabemos que un heptágono en este caso tiene un n igual a 7. Entonces lo único que hacemos en la fórmula de aquí, donde vemos las n, sustituimos el número 7. Entonces hay que resolver eso. Es bastante simple de resolver. Al 7 le vamos a quitar 3, nos va a quedar un 4. Entonces aquí adentro queda un número 4. Luego vamos a hacer la multiplicación. 7 por 4 nos da un 28. Y finalmente, en el último paso se hace la división. 28 entre 2 les da 14. Entonces vean cómo esta fórmula les evita hacer el dibujo. Aunque bueno, lo valioso del dibujo pues es entender qué rayos está calculando esa fórmula, ¿no? ¿De dónde sale esa fórmula? Esa fórmula sale a través de un proceso de conteo, ¿sí? Uno puede ir haciendo una inducción matemática aquí de, aquí tengo 4, aquí tengo 4, aquí tengo 3, aquí tengo 2, aquí tengo 1, ¿sí? Y hacer una serie y luego a partir de la serie una manipulación algebraica para hacer que les quede esa fórmula. No es cosa del otro mundo, pero bueno, también no nos vamos a clavar mucho en esos detalles. Por ejemplo, para la figura de 20 lados, aquí donde está n, pues hay que sustituir 20. ¿Sí? Entonces hacemos 20 menos 3, nos va a dar 17. Acuérdense que 17 pues es la cantidad de diagonales que hay a partir de un solo vértice. Nada más que aquí afuera sigue el 20 y aquí va el 2. ¿Sí?
Esta se puede hacer de otra manera, pueden hacer 20 por 17 entre 2, o bueno, yo preferiría hacer el 20 entre el 2, les va a dar un 10, y 10 lo multiplican por 17, entonces el total de diagonales de una figura de 20 lados son 170 diagonales, ¿sí? Entonces, he ahí la valía de la fórmula. Si ustedes quieren encontrar el total de diagonales de esta figura, pues bueno, hubieran tenido que dibujar 170 líneas y bueno, ahí los encuentran dibujándolas, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda con las diagonales a partir de un solo punto y el total de diagonales. O algún comentario. No, maestro, ninguna. Sale. Entonces, ya para ir finalizando la explicación del día de hoy, bueno, aquí lo hice con otro grupo. Vamos a recapitular las fórmulas, que es esta figura, ¿sí? Entonces, tenemos la suma de ángulos internos. Acuérdense, es n menos 2, luego por 180. Luego vamos a tener los ángulos internos, que es la suma de ángulos internos, que es lo que está arriba, entre n. Entonces, esto les va a dar un solo ángulo del polígono regular. Luego tenemos la suma de ángulos externos. Esto es un teorema. La suma de ángulos externos de polígonos regulares convexos siempre es 360. Funciona para los triángulos, para los cuadrados, para los pentágonos, hexágonos, heptágonos, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, un ángulo externo, ¿sí? Un solo ángulo externo, pues 360 lo dividen entre el número de lados. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una figura de 10 lados, un decágono, pues es 360 entre 10. ¿Sí? Entonces cada ángulo externo debe de valer 36. Luego aquí tenemos el ángulo central. Vean que el ángulo central y el ángulo externo se calculan de la misma forma. Incluso aquí en el dibujo, vean que esta apertura angular pues es aproximadamente la de acá. De hecho, estas son las cositas que a mí me gusta hacer mucho de la geometría, ¿no? Esto de aquí va a encajar perfectamente acá si lo roto. Bueno, perdón, no lo quería rotar así. Lo tengo que rotar a partir de acá. Entonces, ahí está más o menos. ¿Sí? Obviamente tengo que mejorar mi dibujo, pero ahí está el ángulo externo, ¿no? Entonces, ángulo central y ángulo externo van a tener el mismo valor para los polígonos regulares. Regresamos para acá a nuestra imagen, que es... Ah, caray, ¿dónde la dejé? Aquí la dejé, perdón. Ángulo externo, ángulo central van a tener el mismo valor. Diagonales a partir de un solo punto es el número de lados menos 3. Y finalmente las diagonales totales, ¿sí? Que es que se calcula con esta fórmula que acabamos de ver. Entonces, no sé si haya dudas o comentarios de todo esto. Consejo, vayan haciendo un buen formulario. Digamos que esto viene a ser como la primera parte del formulario. Vamos a tener un formulario muy muy extenso de este parcial, ¿sí? Aunque van a ser problemas sencillos, pues bueno, aquí la dificultad va a estar en cómo se dice, en no confundir las fórmulas ni sus usos. Entonces, bueno, ya platicado esto, si seguimos avanzando aquí en el libro, pues vamos a llegar a los ejercicios de la página 86 y de la página 87, que quiero que los empiecen a hacer. Les voy ayudando un poquito, ¿no? Para que rellenen esta parte. Aquí nada más es clasificar el polígono. Entonces, en esta fila hay que escribir la palabra regular o irregular según ¿cómo se llama? Según corresponda. Entonces, cuando tienen los lados valen exactamente lo mismo, le pueden poner la palabra regular. Cuando no valen lo mismo, le pueden poner irregular. Luego, en esta fila hay que poner las palabras cóncavo o convexo. Ya habíamos platicado que, por ejemplo, las figuras del centro son cóncavas, las figuras de los extremos son convexas, ¿sí? Y bueno, dimos la explicación de por qué es así. Y aquí abajo van a poner el nombre. El nombre se da únicamente con el número de lados. Entonces aquí hay que contar el número de lados. 5, aquí va un pentágono. Por ejemplo, la de acá cuenten los lados, van a tener 10 lados, van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esto es un decágono.
¿sí? Obviamente, pues no es un decágono como ustedes lo conocen, pero el nombre lo determina el número de lados, ¿sí? En la parte de acá, pues es colocar los nombres de las partes de la figura regular, que son el centro, el radio, el apotema, ángulo interno, ángulo externo. Entonces aquí hay que colocar esas palabras, ¿no? Luego, aquí van a completar la tabla. Entonces, el primero es muy sencillo. Por ejemplo, el polígono es un octágono, entonces quiere decir que n es 8. Entonces van a calcular todos estos valores que acabamos de sacar de aquí, es decir, van a calcular todo esto con n igual a 8. Entonces, va a ser bastante sencillo. Y bueno, ya ahí van a completar la tablita, ¿sí? Luego, los que están divertidos son estos. Por ejemplo, aquí no les dicen cuántos lados o cuál es el nombre del polígono. Nada más les dan la suma de ángulos internos. Les voy a ayudar a hacer estos primeros dos para que visualicen un poquito cómo poderlos atacar. Entonces vamos a copiar este de aquí. Entonces este es el problema que tenemos que resolver. No nos dan n, pero sí nos dan la suma de ángulos internos, que es 1980 grados. Entonces, de aquí pues tenemos que despejar la letra n. ¿Cómo le vamos a hacer? Bastante sencillo. 180 aquí está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces aquí vamos a tener 1980 entre 180. Y esto tiene que ser igual a n menos 2. Hacemos esa división, ¿sí? 1980 entre 180 les va a dar un 11. Y aquí les va a quedar en 11 es igual a n menos 2. Entonces para encontrar n, pues este que está restando pasa sumando. Vamos a tener 11 más 2. Entonces esa figura tiene 13 lados, ¿sí? ¿Cuál es el nombre de la figura? Pues bueno, vamos aquí a nuestro libro y buscamos en esta tablita. Entonces aquí tenemos el 13. Entonces esta figura se llama tridecágono. Y miren qué nombre tan particular. Y aquí le ponen tridecágono, ya saben que es 13. Y como ya tienen el 13, ya pueden calcular el ángulo interno, el ángulo externo, el ángulo central, las diagonales de un punto y el total de diagonales. Para hacer este ángulo interno, les dicen que uno de los ángulos internos vale 160. Entonces para hacer ese, vamos a ocupar pues esta fórmula, ¿no? Nada más, y aquí el ángulo interno vale 160 grados. Y aquí hay que repetir el procedimiento, ¿sí? Hay que despejar la letra n. Como empezamos, lo que está dividiendo, pásenlo multiplicando. Entonces aquí les va a quedar 160 grados por n es igual a 180 grados que multiplica a n menos 2. Después hacemos esa multiplicación. 180 por n pues da 180 veces n. Y luego 180 por 2 pues les va a dar 360. Y ya, perdón, aquí que se quedó la n. Ya que llegamos a esta parte, para acabar de resolver la ecuación, el 360 lo paso de este lado, pasa sumando. Voy a poner el más ahí para que no lo pierdan de vista. Ahí ya tenía 180 veces n. Y 160 acá está sumando, entonces tiene que pasar restando. Entonces voy a tener 160 veces n. Y aquí me va a quedar 360, pues tiene que ser igual. Si a 180 yo le quito 160, me queda 20. ¿Sí? Y finalmente ese 20 lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar que n es igual a 360 entre 20. 360 entre 20 les va a dar 180, creo que les va a dar 18. ¿Sí? Les va a dar un 18. Entonces, esta figura tiene 18 lados, ¿sí? Vamos a nuestra tablita de acá y ponen el nombre de la figura. Cuando tiene 18 lados se llama octadecágono. Chale, qué nombre. Entonces, aquí va 18 y con el 18 ya puedes calcular la suma de ángulos internos, el ángulo externo, el ángulo central, la diagonal, el total de diagonales, y aquí la historia se repite. Y aquí les van dando distintos valores. Entonces este valor pues hay que sustituirlo en la fórmula y hacer el despeje.
Los puntos 4 y 5 no los hagan. Solo me interesa ahorita lo que se hace aquí en la libreta. Y este de los trazos, yo mañana lo hago. ¿Sí? Entonces nos quedan 17 minutos que pueden utilizarlos para hacer aclaraciones de calificación, quienes todavía tengan alguna duda o un detalle que necesiten atender. Y también vamos a, ¿cómo le dicen? Esos 17 minutos que quedan, pues úsenlos para terminar. ¿Sí? Úsenlos para terminar, para iniciar esta página, y toda la clase de mañana la van a tener para completarla. ¿Sale? No sé si haya dudas o comentarios. No, profe. Entonces es hacer, aquí se los escribo. Es justamente lo que voy a escribir ahorita, Oscar. ¿Qué puntos son y qué puntos no? Son hacer páginas 86 y 87, puntos 1, 2 y 3. Los puntos 4 y 5, que son el trazado, esos yo les ayudo para esa parte del día de mañana. ¿Sale alguna otra duda? Bueno, si ya no hay dudas ni preguntas, les dejo proyectado el formulario, que es este. Conforme vayamos avanzando las clases, este formulario pues va a ir creciendo, ¿sí? Ya que veamos todas las fórmulas de áreas, perímetros y todo lo demás, se van a ir agregando bastantes hojitas. Entonces, consejo, tengan un muy buen formulario a la mano para cuando tengan que hacer el examen, rápidamente puedan estar consultándolo, ¿no? El problema no es no es que tengan o no tengan un formulario, los dejen usar formularios en los exámenes. Particularmente estos exámenes, pues bueno, los hacen en su casa, entonces ustedes pueden hacer y utilizar lo que ustedes quieran, o sea, eso créanme que está contemplado en el examen. El problema de hacer los exámenes a libro abierto o con formularios es que luego pierden muchísimo tiempo revisando a ver qué fórmula es y a ver qué significa cada letra. Entonces es muy importante que desde ahorita, todos los días, así, se los prometo, no se van a arrepentir, dedíquenle 2 minutos de su día, es decir, 120 segundos al día, ahí en la tarde, ya que antes de dormirse, ahí 6, 7 de la tarde, revisen y estudien su formulario, o sea, denle una leída, y el día del examen van a poder trabajar de una manera bastante óptima. Aquí detengo la grabación.